Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriela Africano Díaz y soy estudiante de sexto semestre de Medicina de la Universidad del Rosario y junto a mi compañera Juliana López, hoy les hablaremos sobre la importancia de la comunicación acertada con el paciente pediátrico y el buen trato a los niños. Entonces, esta es nuestra tabla de contenido. Primero vamos a hacer una pequeña introducción, luego vamos a hablar de las necesidades y derechos de los niños. Luego vamos a enfocarnos un poco más en un tema más específico, que son los niños hospitalizados y sus derechos. Vamos a pasar por el buen trato de la infancia, la comunicación asertiva con el paciente pediátrico y, por último, las referencias. Bueno, entonces, como decía mi compañera, pues una breve introducción al tema. Pues como nosotros sabemos, los niños son sujetos de derecho y tienen pues el derecho a recibir información y atención médica de manera adecuada. Esto significa que pues nosotros como profesionales de la salud debemos comunicarnos con ellos de una manera respetuosa, comprensiva y asequible. Para entender por qué es tan importante esto, debemos tomar en cuenta las necesidades de los niños, tener en cuenta también que los niños se encuentran en una etapa de desarrollo físico, mental y emocional muy importante, perdón, y su capacidad de comprensión y comunicación pues siempre va a estar en un constante cambio y pues para nosotros como profesionales es muy importante adaptarnos a ella. Pues como ejemplo de esto tenemos que los niños pequeños pues pueden tener cierta dificultad para comprender ciertas palabras y por eso para nosotros es importante usar un lenguaje sencillo y claro, evitar el uso de terminología médica o pues de términos muy complicados. Pero por otro lado tenemos, por ejemplo, no sé, a los adolescentes que pueden tener una mejor comprensión de su condición médica. Sin embargo, pues es muy importante respetar la privacidad y la autonomía y también involucrar a los niños en la toma de decisiones sobre su propio cuidado. Bueno, ya hablando específicamente de las necesidades de los niños, tenemos que tener en cuenta que las necesidades básicas se van a definir como aquellas condiciones o características comunes a todos los niños, niñas y adolescentes que deben satisfacerse para permitir, potenciar y estimular su desarrollo. Esto va a incluir aspectos físicos, biológicos y cognitivos, también emocionales y sociales, y se va a tratar pues de todas las necesidades universales que todos los niños pues tienen que tener independientemente del grupo sociocultural al que pertenezcan. Entonces, para cumplir como con el término de necesidad, se tienen que tener en cuenta los siguientes aspectos. Considerar que el niño es eminentemente activo en la construcción de su desarrollo, establecer una clara diferenciación entre necesidades y deseos, tener en cuenta que las necesidades se manifiestan de un modo diferente en las distintas etapas del desarrollo y aceptar la diversidad cultural en la satisfacción de las necesidades infantiles. Señorita, siempre pues tenemos que tener en cuenta que para poder definir cuáles son las necesidades de los niños es importante pues tener en cuenta el contexto del niño, la cultura en la que está. Entonces aquí tenemos como una tabla que fue propuesta por María Ángeles Espinosa y Esperanza Ochaita en un texto donde pues específicamente nos ponen una propuesta de cuáles son las necesidades y cómo dividirlas. Entonces ellas básicamente dividen las necesidades de los niños en dos grandes grupos. Primero tenemos los satisfactores de salud física, ya que ellas pues establecen que todos los niños y niñas tienen la necesidad de disponer de alimentos nutritivos y agua limpia, de alojamiento adecuado para la protección contra ciertos elementos y una atención sanitaria apropiada. Además, incluyen otros satisfactores como la ropa e higiene adecuada, que como bien sabemos, pues son elementos que indirectamente van a influir en la salud y el bienestar de los niños y adolescentes. También tienen en cuenta que durante toda la niñez y pues especialmente en los primeros 2 años de vida, el sueño es absolutamente importante para la salud de los niños. También en este aspecto pues van a incluir el ejercicio físico y el disponer de espacios exteriores apropiados en los que los niños puedan jugar y ejercitarse. Finalmente, incluyeron los riesgos físicos, ya que pues a los niños se les debe dar herramientas para que sean cuidadosos y cuiden de sí mismos, claramente pues teniendo en cuenta el nivel de madurez del menor. Ya yéndonos hacia el otro lado de la tabla, las autoras hacen referencia como satisfactoria necesidad a todos los derivados de la autonomía. Entonces, entre estos se incluye pues brindar al niño la posibilidad de participar activamente y asignar normas estables, darles una vinculación afectiva primaria,
así como interacción con adultos y con iguales, brindar a los menores una educación formal e informal, juego y tiempos de ocio y protección contra riesgos psicológicos. Finalmente, tenemos las necesidades sexuales. Estas las autoras las incluyeron pues tanto en salud física como en autonomía, ya que la sexualidad pues contribuye tanto a a la supervivencia de la especie como al establecimiento de las relaciones afectivas y pues esto va a influir de manera muy importante en la seguridad y la autoestima de la persona y pues por esto mismo en la autonomía. Entonces pues es muy necesario tener un buen conocimiento de la manera más adecuada de satisfacer las necesidades sexuales en las distintas etapas de desarrollo, ya que de esta manera pues vamos a poder educar a los niños a tener una correcta postura frente a la sexualidad que les permita desarrollarse al máximo como personas y pues que al mismo tiempo les dé como estrategias y recursos para protegerse de ciertos riesgos y abusos. Pues también es importante como señalar que estos satisfactores que les proponen las autoras pues no son excluyentes o totalmente independientes, sino que muchos tienen como que se relacionan entre sí. Siguiente. Y bueno, y ahora ya hablando específicamente de los derechos de los niños, em, pues aquí tenemos que hablar de algo muy importante y es la Convención sobre los Derechos de los Niños. Este es un tratado internacional que reconoce a los niños y niñas como sujeto de derechos. Entonces, básicamente, aquí vamos a ver un texto que va a estar compuesto por un preámbulo que explica como los principios básicos fundamentales y 54 artículos que van a estar divididos entre sí en tres partes. La primera, que son los artículos del primero al 41, define los derechos como tal, como de los niños y niñas, que deben ser garantizados por el Estado. La segunda, que son los artículos 42 al 45, nos habla más como del mecanismo de control, pues de cumplimiento de dichos derechos. Y la tercera parte nos habla más como del tratado internacional y las condiciones de ejecución de dichos derechos. Podemos también dividir a estos derechos como en tres categorías. Tenemos los derechos civiles y políticos que protegen la dignidad y la libertad de los niños, los derechos económicos, sociales y culturales que garantizan el desarrollo físico, mental y social de los niños, y los derechos de protección que protegen a los niños de la violencia, el abuso y la explotación. Siguiente. Entonces, pues teniendo en cuenta lo que ya les mencioné de las necesidades de la infancia, aquí saqué como una tablita, también basándome en el texto que les dije de la tabla anterior, de las autoras que ya les mencioné, donde vemos como específicamente qué derechos tienen que ver con las necesidades de salud física y con las necesidades de autonomía. Entonces, de salud física tenemos el artículo 2 que nos habla del derecho a la no discriminación, el artículo 3 que garantiza el interés superior del niño, el artículo 6 que nos habla del derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo de todos los niños, los artículos 24 al 27 que desarrollan los derechos relacionados con los satisfactores de salud física, los artículos 37 al 35, que nos hablan de la protección de riesgos físicos, que pues van a estar relacionados con la salud, aunque incluyen algunos riesgos psicológicos. Y en cuanto a la autonomía, tenemos los artículos 5, 13, 17, 18 y 29, que hablan de la participación informal de los niños, los artículos 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 30, que hablan de las libertades entendidas como derechos civiles, los artículos 5, 7, 9, 10 y 18 que hablan de una vinculación afectiva, interacción con adultos y niños y educación no formal. Los artículos 19, 20 y 21 que nos hablan de la protección de riesgos físicos y psicológicos especialmente. Artículo 31 que es el tiempo de juego y el tiempo de ocio. Los artículos 28 y 29 de educación formal. Y artículos 29 y 39 que son los satisfactores especiales de las necesidades. Siguiente. Pero ya, pues hablando ya específicamente, más allá de las necesidades, como enfocándonos más hacia el tema de la comunicación con el paciente pediátrico, se me hicieron muy relevantes estos artículos. Estos primeros tres nos hablan del respeto a la dignidad y la autonomía del niño o niña, el artículo 1, en donde se reconoce a todos los niños y niñas como personas con los mismos derechos y libertades fundamentales, el artículo 2, donde se prohíbe toda discriminación por motivos de raza, etnia, religión, nacionalidad, condición social o pues cualquier otro determinante,
Y el artículo 12 que nos habla de que los niños y niñas tienen derecho a expresar su opinión libremente y a que pues su opinión sea tenida en cuenta. Estos que nos hablan de la información y la participación. El artículo 17 que nos habla de que los niños y niñas tienen derecho a recibir información adecuada sobre los asuntos que les afecten. El artículo 18 que nos habla de que los padres o tutores tienen la responsabilidad principal de proporcionar a los niños y niñas información y educación. Y el artículo 24 que nos habla de que los niños y niñas tienen derecho a recibir atención médica y a disfrutar del más alto nivel de salud posible. Y ya para terminar con esta parte, tenemos estos últimos tres que nos hablan de la protección contra la violencia y el abuso. El artículo 19 nos habla de que el Estado debe tomar todas las medidas necesarias para proteger a los niños y niñas contra todas las formas de violencia, maltrato y explotación. El artículo 34 que nos habla de que el Estado debe tomar todas las medidas necesarias para proteger a los niños y niñas contra la explotación sexual. Y el artículo 35 que nos habla de que el Estado debe tomar todas las medidas necesarias para proteger a los niños y niñas contra el secuestro, la venta o la trata. Bueno, ahora vamos a pasar a derechos del niño hospitalizado, que esto es como un poco más específico. Entonces, para esto nos vamos a basar en el Código de la Infancia y Adolescencia, que fue aprobado el 29 de agosto de 2006 y reconoce que los niños son sujetos sociales, económicos, políticos, civiles y culturales. Y este código garantiza y establece las normas mínimas para proteger los derechos de los niños en todas las circunstancias. Entonces, dentro de todos los artículos que nos habla este código, básicamente establece las normas mínimas para proteger los derechos de todos estos niños, aún en momentos como una hospitalización. Por lo tanto, este tipo de situaciones, o sea, las hospitalizaciones, no debe inhabilitar los derechos de los niños. Entonces, es por eso que todos los hospitales y todos los personales de salud tienen el deber de velar por los derechos y que estos derechos sean aplicados en la vida de los niños hospitalizados, obviamente teniendo en cuenta cuál es el interés superior, que pues es cuidar la salud y darle solución o tratamiento al cuadro patológico. Entonces, la forma particular en que el niño reacciona a la hospitalización es muy importante entenderlo para que en el momento en que tenemos un paciente hospitalizado no sea más fácil aplicar la empatía y poder aplicar todos sus derechos o velar por sus derechos. Entonces, la reacción de estos niños depende de muchas cosas, como por ejemplo la edad, el sexo, el nivel de desarrollo cognitivo, la forma de enfrentar las situaciones en general, la información que haya recibido al respecto, la calidad de sus relaciones, la reacción de los padres frente al hecho de la hospitalización y la actitud del personal que está a su cargo. Entonces, la hospitalización es un hecho bastante traumático tanto para el niño como para su familia en muchos casos. Entonces, es deber de los hospitales y esos funcionarios ayudar a atenuar y sobrellevar ese momento difícil en la vida de los niños y proporcionarles las mejores condiciones mientras está en esa institución. Y existen varios derechos, según la literatura que se esté consultando, pero para este trabajo nos basamos tanto en el código que les contaba como en la Carta Europea, que es un consenso internacional también, y habla de los derechos de los niños hospitalizados y que en eso se basa la Secretaría de Salud de Bogotá. Entonces, hay varios artículos como a nivel general que nos hablan de lo que nos interesa en este momento. Entonces, el artículo 5 habla del derecho a que toda orientación y dirección de los adultos sea en consonancia con la evaluación de las facultades de los niños. Tenemos también el artículo 12, derecho del niño a expresar sus opiniones y a ser escuchado y considerado seriamente. El artículo 16, que es derecho a la privacidad y al respeto por la confidencialidad. Y de esos tres artículos se desarrollan todos los siguientes. Entonces, el primero es hospitalizar en casos absolutamente necesarios y durante el menor tiempo posible. Entonces, eso va a disminuir el trauma del niño y de su familia y asimismo va a optimizar el uso de los recursos intrahospitalarios. El segundo es derecho a un acompañante, entonces
siempre los niños deben estar acompañados por sus padres o acudientes en todo momento que permanezcan internados, incluyendo los momentos de observación de urgencias, hospitalización y sala de recuperación postquirúrgica. Tenemos también el derecho a una atención separada, ser atendidos en espacios separados a los adultos y en el caso de los adolescentes con personas de su misma edad y de su mismo sexo y en general, o sea, tanto para los niños como para los adolescentes, que permanezcan en espacios amplios donde no haya hacinamiento. Derecho al juego, que es tener oportunidades del juego, recreación y educación de acuerdo a su edad y las condiciones de salud que tengan. Derecho a disponer juguetes, libros y material audiovisual y educativo, así como de espacios y tiempo para el juego y el estudio. Entonces, los niños que están hospitalizados deberían tener el derecho de tener un juguete con ellos o tener el espacio para seguir estudiando, algo que los haga todavía sentir que tienen relación con la vida que tenían antes de estar hospitalizados. El 5, que es derecho a la información adecuada, es mantener informado tanto al niño como a su familia con respecto a su enfermedad y el tratamiento médico, acorde con su edad y su inteligencia, porque muchas veces por creer que los niños no entienden o que los niños son muy inocentes o no querer romper con esa inocencia, no se les cuenta como sujetos que tienen este derecho que nos pueden llegar a entender. Entonces solamente hay que adaptar esa información acorde a su edad y a su inteligencia o a su grado de desarrollo cognitivo, pero hay que contarles. El sexto, que es derecho a una atención adecuada y capacitada, de ser cuidado por personal capacitado, cuyo entretenimiento y habilidad le permita responder a las necesidades físicas y emocionales de los niños, de su familia, y que esté en concordancia con sus derechos, o sea, con los derechos de los niños, también que les dé un trato amable, comprensivo y respetuoso, derecho a ser escuchado, entonces que sus opiniones sean escuchadas y tenidas en cuenta durante toda la hospitalización. Ellos, dependiendo su edad, pueden opinar sobre el tratamiento que quieren tener, por ejemplo. El octavo, tener derecho a la confidencialidad. Entonces, los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a respetar su privacidad. Y de acuerdo con esto, se debe recibir una atención en salud respetuosa con su intimidad, privacidad y confidencialidad. Entonces, los niños deberían tener espacios individuales que permitan privacidad a fin de que se les haga un examen que si implica desnudez o extracción de algún líquido o manipulación de algo doloroso, se les sea respetado su intimidad y puedan vivir esa experiencia sin mayor incomodidad. Y el último es el derecho a ser protegidos contra toda forma de violencia y maltrato. Tenemos también algunos derechos específicos que dependen si son bebés o adolescentes, que son únicos para estas edades. Entonces, en los niños es la presencia permanente de la madre o el padre, derecho del recién nacido al apego al nacer y a permanecer con sus padres día y noche, contacto físico, caricias, masajes, cambios de posición, derecho a ser amamantado por su madre, derecho a un nombre, a hablarles, a pasearlos, disponibilidad también de juguetes con los que puedan ejercitar esquemas o habilidades sensomotoras, tener un ambiente físico estimulante, tener un ambiente de afecto y amor siempre que les den alimentación, no movilizarlos bruscamente o súbitamente, que tengan también una dosis de afecto y un medio ambiente bastante estimulante como alternativa a las marcadas conductas de autoestimulación. Entonces, como nosotros sabemos, los bebés están en una etapa donde requieren de bastante estimulación, de bastante contacto con sus padres. Por lo tanto, a pesar de que los niños estén hospitalizados y en medida de nuestro interés mayor, estos niños deberían estar en contacto día y noche con su mamá o su acudiente o su padre, pero sin quitarles el derecho o la posibilidad de que los padres puedan ver a su hijo, así no lo puedan tocar, esté en una incubadora o lo que sea, pero que se permanezca este derecho porque es fundamental. En cuanto a los adolescentes, responder a las necesidades de independencia, autonomía, determinación y responsabilidad propias de su edad, porque ellos están en un momento donde están buscando su identidad y aún en estos espacios hay que dejar que ellos sigan en ese proceso, involucrar al paciente con sus cuidados físicos, evitando que caigan en una actitud de ser receptores pasivos de la información. Entonces, aún así ellos pueden opinar y saber de lo que
van a ser los médicos o de lo que están opinando, prepararlos muy bien para cada procedimiento, facilitar la realización de actividades compensatorias y recreativas, informarles muy bien sobre su enfermedad y las repercusiones que ésta tiene no sobre su esquema corporal y analizar con ellos las implicaciones de todos estos procedimientos sobre su identidad, su función sexual y fertilidad, que son elementos muy importantes de esta etapa de la vida, y que ellos sepan las consecuencias que pueden llegar a tener, respetar la privacidad y la dignidad del adolescente, hacer uso de ropas que no expongan desconsiderablemente su cuerpo y que estén con personas de su edad y de su mismo sexo, alentar a que ellos se sigan arreglando para que se sientan atractivos, para seguir estimulando su autoestima y continuar con la educación escolar. Y ya por último, entonces están estos como cuidados de salud, que es básicamente un enfoque de la atención en salud basado en los derechos humanos. Entonces, ¿cuáles son como lo que tenemos que considerar para que esa atención en salud siga siendo humana? Pues lo primero es tener en cuenta los derechos humanos en la concepción, la aplicación y la supervisión y la evaluación en todos los tipos políticos y programas que guarden relación con la salud. Segundo, para que un modelo de atención a la salud infantil pueda lograr su máxima efectividad, es muy importante conocer de antemano las condiciones familiares y los factores de protección, así como los factores de riesgo en cualquier contexto en que se trate. Y lo tercero es incluir la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, educación para su salud, dentro de todas las propiedades de la atención a salud infantil que incluye un entorno y su familia, siendo un ejemplo de buenas prácticas en la escuela de padres. Bueno, la última parte es como el buen trato a la infancia. Entonces, por definición, el buen trato son todas aquellas prácticas y acciones que promueven no solo el bienestar, sino también el crecimiento saludable de los niños, las niñas y los adolescentes a través del cuidado, la protección y la formación y guía de las siguientes etapas, respetando pues los derechos que ya hemos visto. Todo esto no lo dice la UNICEF. Y algo muy importante es que los derechos de los niños prevalecen por encima de todos los demás. Entonces, es por eso que es deber de la familia, del personal de salud, del Estado, velar por su atención y cuidado y protección contra toda forma de maltrato o abuso. Y este concepto de buen trato en el ámbito de salud se refiere básicamente a una atención de salud de calidad, que entienda estas necesidades y problemas de los menores que ya vimos y también respete los derechos del niño, considerando el entorno donde crece y en el que se está desarrollando. Entonces, para abordar el tema de buen trato, vamos a indagar en tres grandes esferas que no solo responden al cuidado de los menores, sino también a la función que tenemos como profesionales de la salud en este tema. Entonces, esos tres grandes ejes son los tipos de maltrato, el desarrollo de los niños y la comunicación asertiva con el paciente pediátrico. Y otro elemento muy importante para todo este tema de buen trato es la equidad. Entonces, la equidad es entendida como la distribución de oportunidades para gozar de bienestar que se guía por las necesidades de las personas y no por sus prerrogativas sociales. Entonces, lo primero es pues el maltrato. Entonces tenemos diferentes tipos de maltrato. El primero es el físico, que es cuando causamos dolores o lesiones o se ejerce alguna coerción física o se restringe la libertad de movimientos mediante la fuerza o el uso de drogas. El segundo es el emocional o el psicológico, que es influir sufrimiento psíquico. El otro es un abuso sexual, pues que este básicamente es mantener contacto sexual no consentido, pues, de cualquier tipo con una persona. Maltrato económico, que es explotar a una persona o hacer uso de sus fondos o recursos de una forma ilícita o indebida. El último es negligencia, que es uno que pasa mucho, que es deficiencia por parte del cuidador para pues como proporcionar los alimentos o los servicios que son necesarios para evitar un daño físico o emocional o bueno, alguno de estos que ya vimos, y se debe llegar a acuerdos en los casos de población que sea diferencial sin llegar a ir en contra de sus creencias o tradiciones ancestrales y no vulnerar con los derechos de los niños y niñas, que son casos como un poco difíciles de tratar. Entonces, como profesionales de la salud, estamos en la obligación de notificar y activar los programas en caso de identificar que nuestros pacientes se encuentran siendo maltratados.
Cada institución, y esto es muy importante, tiene sus propios programas y rutas de promoción y mantenimiento enfocados en el bienestar de los menores. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad y deber como profesionales de la salud notificar estos casos de sospecha de maltrato, ya que pues es un claro ejemplo de una falta de buen trato, o sea, un caso de sospecha de maltrato. Y algo también muy importante es que el maltrato está determinado por la existencia de factores de riesgo y la ausencia de factores de protección. Entonces, en caso de que el paciente maltratado, nosotros tenemos que darle un plan de buen trato diferente. Y en ese caso lo que implicaría es atender ese problema de salud, adaptar medidas de necesidad de protección, contribuir a disminuir esos factores de riesgo e incrementar los factores de protección y realizar un trabajo multidisciplinar e institucional. Entonces, ahí entra otro tema, el segundo eje, que es el desarrollo de los niños. Entonces, entender el desarrollo de los niños, pues va más allá de lo que aprendemos como en la escuela de medicina en cuanto a la identificación de los hitos según la edad y los posibles problemas en su desarrollo, sino también nos sirve para entender el grado de dependencia de los menores, porque ese grado de dependencia va conforme a la edad, es inversamente proporcional. Entonces, el grado de dependencia va disminuyendo conforme la edad va aumentando. Y el desarrollo del niño, al igual que su nivel de independencia, evidentemente, em, está influenciado por ciertos elementos, como la cultura, la geografía, la historia y el desarrollo. Entonces, dependiendo de todos estos, un niño puede ir siendo más independiente más rápido que otro niño o de una manera diferente y eso también influye en la comunicación. Entonces, nosotros pues ya vamos a entrar un poco en eso, pero la comunicación depende también de estos elementos. Entonces, pues adicionalmente, pues de todo lo que ya les dije, a medida que los niños crecen y se desarrollan, estas necesidades que hemos hablado y las capacidades que tienen cambian. Y nosotros como profesionales capacitados o en busca de estarlo, debemos responder y estar conscientes de estos cambios y adaptar nuestro enfoque en consecuencia de esto. Y pues también que el buen trato proporciona a los niños un entorno seguro y estimulante para crecer y cumplir de manera satisfactoria este proceso o estos hitos que normalmente nosotros en consulta buscamos. Bueno, y ya para finalizar, en cuanto a una comunicación asertiva con el paciente, pues aquí este es un tema muy amplio, ¿no? Y creo que depende de cada profesional y de pues su forma de tratar a los pacientes, cómo se acerca a cada uno, y más en el tema de la pediatría. Sin embargo, aquí les traemos como algunos aspectos o ítems que pueden como ayudar a hacer esta comunicación de una forma pues más asertiva. Primero, pues establecer una relación de confianza, ya que pues es muy importante que el niño o niña se sienta cómodo y seguro con el profesional de la salud y por esto pues es como importante dedicarles tiempo, escucharlo atentamente y pues mostrarle empatía con su situación. El segundo es usar un lenguaje claro y sencillo, ya que los niños y niñas pues tienen un nivel de desarrollo cognitivo diferente al de los adultos y por esto pues es sumamente importante con ellos usar un lenguaje sencillo y claro y pues que obviamente esté adaptado a su edad y su nivel de comprensión. Ser honesto y transparente, ya que pues los niños y niñas tienen el derecho a recibir información verídica sobre su salud y su tratamiento. Es importante pues siempre mostrarles honestidad y transparencia sin ocultarles información importante, responder a sus preguntas. A veces nosotros como que obviamos que el niño existe y siempre nos centramos es en los papás. Entonces pues es muy importante tenerlo siempre en cuenta, involucrar al niño y a la niña en las decisiones, ya que pues como ya lo vimos y varios derechos nos hablan de esto, ellos tienen derecho a participar en las decisiones que les afectan, pues en la medida de sus posibilidades. Y es importante involucrarlos en las decisiones sobre su salud y su tratamiento, obviamente siempre teniendo en cuenta su nivel de desarrollo y su capacidad de comprensión. También es importante ofrecer apoyo y consuelo, ya que pues los niños y niñas obviamente también pueden sentirse asustados, nerviosos o incluso traumatizados pues por la simple experiencia de estar enfermos y tener que acudir a un hospital. Entonces pues es importante darles como ese apoyo, ese consuelo, tratando siempre pues de que ellos se sientan seguros y tranquilos. Y bueno, siguiente.
Es muy importante tener en cuenta esos tres aspectos y es el nivel de desarrollo del niño y de la niña, pues ya que obviamente la comunicación con un niño de 3 años va a ser diferente a la comunicación con un adolescente de 16. Pues es importante nosotros adaptarnos a esta edad y comprensión de cada uno, las características individuales, cada uno es diferente y pues obviamente es importante tener en cuenta sus características individuales, su personalidad, su temperamento y sus experiencias previas y la cultura y el contexto social, pues ya que la comunicación va a ser diferente y puede requerir ciertas adaptaciones dependiendo del lugar de donde vengan y la forma en la que entiendan las enfermedades y el contexto en general de cada niño. Siguiente. Y ya, eso fue todo. Muchas gracias. Esas son nuestras referencias. Gracias.